Muy buenos días. Hoy, en el día 191, leeremos los capítulos 29, 30 y 31 del libro de Proverbios. De esta manera daremos por terminado este libro. Comencemos. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Ahora leeremos el capítulo 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo al varón Itiel, a Itiel y a Ucab. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentirosos. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los pobres. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian:
aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío, y el rey a quien nadie resiste. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Y ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Ahora leeremos el capítulo 31. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. No es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dar la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le halla bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viñas del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en sus vestidos. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. La gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído, en los cuales el Señor nos da consejos prácticos para nuestra
vida diaria. En el capítulo 29 aprendemos que tenemos que tener mucho cuidado con endurecer nuestra cerviz. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros somos altivos, cuando hay orgullo en el corazón, Dios empieza a tratar con nosotros, empieza a quebrantarnos, a permitir que nos dobleguemos, pero a veces no queremos hacerlo. A veces seguimos con esa soberbia en el corazón y nos endurecemos más y más. Eso significa endurecer nuestra cerviz. Y es ahí cuando dice este versículo en Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es decir, que si una vez Dios nos instruye y nos enseña y nos volvemos como Faraón, endurecidos, llega un momento en que ya no hay oportunidad. En el versículo 2 nos muestra el Señor la razón por la que gimen los pueblos. A veces nosotros nos quejamos y le echamos la culpa a Dios cuando notemos quién es el culpable. Versículo 2. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Somos nosotros los que elegimos a nuestros representantes, es decir, a las autoridades del Estado. Y estamos viendo que el pueblo gime, pero estamos viendo que estamos eligiendo personas que no tienen el temor de Dios, y esta es la razón por la que el pueblo gime. En el versículo 11 nos dice la palabra, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es decir, que si nosotros nos dejamos llevar por la ira, realmente somos necios. Hay personas que dicen, es que no me puede contener, es que me dio mucha rabia, es que me la voló. Todo eso significa que estamos dándole rienda suelta a la ira y ahí estamos actuando como necios. En el versículo 18 dice la palabra, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué los pueblos se desenfrenan? Porque cada día vemos más y más maldad, más y más inmoralidad, porque las personas han menospreciado la profecía. ¿Cuál es la profecía? La palabra de Dios. Han menospreciado la ley, y cuando nosotros menospreciamos la ley, entonces nos desenfrenamos. En el versículo 24 el Señor nos hace una advertencia, nos dice que tengamos mucho cuidado con ser cómplices. El versículo 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Qué es la imprecación? Es la execración o la maldición que las personas lanzan contra los que hicieron tal hecho. Entonces, él escucha esa maldición y no puede decir nada, porque fue cómplice, y esa maldición está cayendo a él. Entonces dice el versículo que está defraudando su propia alma. Dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Ahora vayamos al capítulo 30. El capítulo 30 nos narra principios muy especiales. Yo quiero tocar estos cuatro que hablan de 4 tipos de generaciones, y es para que allí tú y yo nos estemos ubicando. Nos habla de la generación resentida e ingrata, la generación llevada de su parecer, la generación altiva y soberbia y la generación sin misericordia. Entonces veamos esa generación resentida e ingrata que está en el versículo 31. En el versículo 31 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Muy tremendo, porque Éxodo capítulo 20, versículo 12 nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios 6, del 2 al 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros no estamos honrando a nuestros padres, sino que estamos siendo resentidos con ellos e ingratos, lo que estamos haciendo es trayendo maldición sobre nuestra propia vida. El otro tipo de generación que narra es la generación que es llevada de su parecer. Y lo vemos en el versículo 12, donde dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, hay generación llevada de su parecer. Hay una generación
que cuando sus padres le llaman la atención, empiezan a decir, ay, ya va a empezar, no me juzgue, los tiempos ahora son diferentes, usted no me entiende. Entonces, se consideran que son sabios en su propia opinión. Y esa generación es llevada de su parecer. Por lo general, cuando se le exhorta, va a decir, eso ya pasó de moda, déjeme vivir mi propia vida, usted está pasado de moda, hasta en el colegio permiten eso, todo el mundo lo hace, ¿cierto? El libro de Proverbios capítulo 3, versículo 7 nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que nosotros lo que tenemos que hacer es temer a Jehová y apartarnos del mal. Y Colosenses 2:8 nos dice que miremos que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Dios. Porque si nosotros como generación nos dejamos llevar por las filosofías de este mundo, vamos a ser una generación llevada de su parecer. Y también en Isaías nos dice que hay de lo que a los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen la luz por tinieblas y las tinieblas por luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en su propia opinión, de los que son prudentes en sí mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y confiar en Dios. La tercera generación que vemos aquí es esta generación altiva, soberbia y orgullosa. Y la vemos en el versículo 13, que dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿A qué hace referencia? A esa generación que se considera con mayor sabiduría, mejor que otros, superior a otros. Y la palabra nos exhorta en eso. En Gálatas 6 nos dice que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y también en Gálatas 5:26 nos dice que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Además, también nos dice la palabra en Gálatas 6:3 que el que cree ser algo no siendo nada se engaña, y en el Salmo 103:14 nos dice que el Señor conoce nuestra condición, Él sabe que nosotros somos polvo, así de que no debemos ser ese tipo de generación que nos creemos altivos, soberbios, orgullosos. Nosotros al contrario tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos venir al Señor. Y la última generación es la generación sin misericordia. Dice el versículo 14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Es una generación que oprime, que solo piensa en sí mismo, que son usureros. Por eso la Biblia dice que en los posteriores tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Entonces no piensan en los demás, no piensan que puedan estar sintiendo, pensando en los demás. ¿Cómo nosotros podríamos transformar esa generación? Nosotros como padres somos llamados a pasar tiempo de calidad con nuestros hijos, a crear espacios con ellos, a enseñarles el temor de Dios, la palabra de Dios. No le podemos dejar esa responsabilidad a la iglesia, sino que nosotros como padres somos llamados a cambiar estas generaciones. Vamos ahora al último capítulo, que es el capítulo 31, y en este capítulo se divide como en dos partes. En la primera parte, Lemuel da da 4 consejos a un hijo, y luego nos describe las características de la mujer virtuosa. Entonces, cuando habla de esos 4 consejos a un hijo, habla de cuidar su sexualidad, dice, no de tus fuerzas a las mujeres, es decir, cuida tu área sexual, cuida tus emociones, cuida tus sentimientos. También eso está en los primeros versículos. También le dice, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes, es decir, cuida tus relaciones, con quién te relacionas, quiénes son tus amistades, quiénes te van a influenciar. Y también habla del vino, dice, no, ni tus caminos, no des a los reyes solemnes, no de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho. Entonces, da un consejo de no embriagarnos con vino, de no darnos al vino, y también da un consejo de ser justos en el juicio. Y brindo ese consejo porque abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos, abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Y en la parte que tiene que ver con
esos aspectos de una mujer virtuosa, casi que nos da una radiografía y nos describe cómo es una mujer virtuosa. Nos habla que la mujer virtuosa es laboriosa, es una mujer que sujeta a su marido, es una mujer que confía en Dios, es una mujer que honra, respeta a su marido, cuida de su hogar. Pero ¿por qué esta mujer tiene tantas características tan maravillosas? Porque tiene la principal y es que teme a Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Eres de las mujeres que teme a Dios y eso te ha ayudado a edificar tu hogar? O, como dice un proverbio, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿En qué categoría estás tú? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.